están? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa UP. Los saluda Fiorella Vivar. Recordemos que este es un espacio para debatir temas coyunturales con expertos de la Universidad del Pacífico e invitados. Les recuerdo que desde el 17 de junio diversos productos alimenticios llevan ahora esos octógonos nutricionales, que son señales de advertencia y que deben colocarse en las etiquetas de alimentos y bebidas procesadas. Hay mucho para debatir sobre este tema porque además había una modificatoria al reglamento del cual vamos a conversar más adelante. Para conversar sobre ese tema tenemos a dos invitados de lujo. Tengo que saludar a Matilde Schwalb, ella es directora del Centro de Liderazgo, Ética y Responsabilidad Social de la Universidad del Pacífico, y a Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios ASPEC. Muchas gracias a ambos por venir al programa. Claro. Gracias. La primera pregunta es, ¿qué reformas contempla la Ley de Alimentación Saludable en forma general? Lo que pasa con la Ley de Alimentación Saludable es que se trata de varias normas. Todo comenzó en el 2013 con la publicación de la Ley 321, que es la Ley de la Alimentación Saludable para niños, niñas y adolescentes. Como su propio nombre lo indica, era una norma que buscaba proteger a un sector muy vulnerable de la población, como son los menores de edad. Pero esta ley, que se dio en el 2013, luego de un gran debate nacional en el que participaron los empresarios, las asociaciones de consumidores, los académicos como Mati, etcétera, finalmente salió una ley en la cual se pusieron y se retiraron cosas, pero es una ley que fue muy consensuada y fue muy pública. Y esto le da una legitimidad, porque no se trata de una ley que salió entre gallos y medianoche como muchas normas, sino que fue debatida. Sin embargo, esta ley incurrió en un defecto en el que suelen incurrir muchas leyes, y es referirse a un reglamento que tendría que ser publicado posteriormente. Dicho reglamento, en lugar de ser publicado a los 6 meses, fue publicado años después, en el 2017, 4 años después. ¿A raíz de qué? Del escándalo de la leche pura vida, que se produjo, como todos ustedes recuerdan, en Panamá, porque se presentaba incluso con la imagen de una vaquita, dando a entender que era leche 100%, cuando en realidad tenía otros componentes, ¿no? Y esto dio motivo a unas denuncias que interpuso ASPEC, no solo contra un grupo, sino contra todos los grupos que estaban comercializando este tipo de productos, diciéndole al consumidor que se trataba de una leche al 100% cuando no lo era. Pero además de este reglamento se requería un manual de advertencias publicitarias. El manual tampoco sabía y tuvo que pasar un año más para que saliera el Decreto Supremo 012-2018, y en este manual se establecían cuáles eran los requisitos que tenía que tener el etiquetado. Este manual salió en medio de una pugna que se dio con el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque el Congreso, a despecho de lo que decía el reglamento que consignaba los octógonos negros, que dicho sea de paso no son una invención peruana, sino que fueron validados y ratificados por la Organización Mundial de la Salud, la experiencia chilena, la OPS, etcétera, los octógonos negros ya habían quedado, pero en el Congreso se generó una propuesta alternativa que no venía al caso, que eran los semáforos, los mal llamados semáforos nutricionales. El semáforo nutricional básicamente son los 3 colores, pero acá mezclaron octógonos, semáforos y una cosa que se llama GDS, que son las guías de alimentación saludable promovidas por la industria alimentaria. Estas guías hacen que el consumidor tenga que hacer cálculos mentales o con calculadora o con computadora para determinar miligramos, gramos, mililitros, etcétera, y nadie puede hacer eso. Y si a eso le mezclas colores, el consumidor no sabía nada. El Congreso se hizo cargo de esta propuesta, insistió pertinazmente en esta propuesta. El entonces presidente de esta Comisión de Defensa del Consumidor en ese momento, el señor Miguel Castro, se puso en sus 13 que ese era el sistema, y hacía mesas de trabajo, íbamos, pero nosotros sabíamos en esa mesa de trabajo que convocaba la Comisión de Defensa del Consumidor que todo estaba direccionado. Finalmente, un acto de coraje que hay que saludar en el presidente Vizcarra, el presidente firmó junto con la entonces ministra de Salud, Silvia Pezá, el manual de advertencias, y ya no había nada que hacer. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar porque había una modificatoria hace muy poco y lo vamos a comentar seguro más adelante. Mati, ¿cuál es la importancia? Porque hemos revisado ese tema con bastante tiempo, ¿no? Desde que se debatía la ley, etcétera. ¿Cuál es la importancia de que exista un reglamento como los octógonos en la publicidad para evitar precisamente el consumo de productos con gran cantidad de azúcar, con grasas saturadas, etcétera? El propósito del etiquetado en este caso es proveer información. Es un derecho que tiene todo consumidor a estar informado, y con la información que tome la decisión que él considere la mejor para él. Entonces, esto va en esa línea, y hacerle sencilla la información. Lo que decía Crisólogo, de aumentarle cosas y ponerle, no bastó con los octógonos, sino que había que ponerle el semáforo y colores. El propósito que tiene es borrar toda información. Son más datos, pero no es información. O sea, no ayudas al consumidor, y el propósito es ayudarlo. Ahora, hay un tema adicional. Las etiquetas realmente
el público peruano no sabe leer etiquetas. Hay estudios que demuestran que es complicado. Entonces, eso tenía el propósito justamente de ayudarlo a leer etiquetas. Pero eso necesita un proceso de educación al consumidor, ¿no? Lamentablemente, los consumidores no están educados en lo que es una buena nutrición. Eso es un tema que nos falta. En otros países ya existe. Me contaba una persona conocida que había tenido sus hijos en Canadá. A los niños en el colegio, desde chiquito, le están enseñando el valor nutricional de los alimentos. De manera que cuando llegan los 15, 16 años, ellos ya conocen y ellos eligen. ¿Verdad? Entonces, pero acá no se ha dado ese caso. No. Entonces, mayor razón, porque tienes que ayudar más. Entonces, todos estos movimientos, estas oposiciones y propuestas en contra realmente es muy mala señal. Yo lo interpreto como mala señal. No estamos ayudando realmente a que haya un consumidor más satisfecho. Porque satisfecho no es solamente que me guste lo que estoy comiendo, y ese es el problema justamente con los procesados. Es el efecto que estos productos tienen a largo plazo o a mediano plazo en su salud. Y de eso es la gran preocupación que está detrás de todo eso. Ahora, ¿cuál es el impacto realmente que tienen los autóctonos, crisólogo? Porque tú me comentabas que eso ya se hizo en Chile. Me imagino que hay alguna cierta cantidad de estudios, realmente si los consumidores a futuro evitan ese tipo de alimentos, o si más bien las empresas evitan tener tanta azúcar o tanta grasa saturada en sus productos. El caso chileno es un ejemplo muy interesante, pero los octógonos están implementados hace 3 años. No hay un estudio, porque el espacio es muy corto todavía, estos estudios se hacen luego de 10 o más años para determinar el efecto real en la salud. Pero lo que sí se ha detectado es que la mayoría de empresas, para no poner octógonos, han reformulado sus productos restándoles azúcar, grasas o sal. Una cosa que dijo Mati que es bien importante es el tema de la información, ¿no? Los octógonos han venido para informar. ¿Por qué? Porque un consumidor puede estar desinformado, sea por falta de información, no te dan un dato crítico, o por exceso de información. Es decir, te dio tanta información que no la vas a entender. Y por ejemplo, las etiquetas en la parte de la información nutricional son eso. Te dan un montón de información, pero que es indescifrable porque tú no tienes los conocimientos químicos para poder precisar qué cosa es qué cosa, ¿no? Entonces, eso es una realidad. Ahora, en el tema estrictamente legal, y es lo que estábamos comentando hace un instante, salió en vísperas del Día del Padre y en vísperas de que surja la obligación de etiquetar los octógonos, un decreto supremo, que es el 015-2019, que modificó el manual de advertencias y modificó el reglamento. O sea, modificó 2 piezas que acabo de mencionar. Modificó en el reglamento en el sentido de establecer que no se exonera de la obligación de etiquetar con octógonos a los productos que con regímenes especiales, como por ejemplo a los sucedáneos de la leche materna, y también a los alimentos infantiles colados, picados y procesados. O sea, esta exoneración de colocar octógonos en las etiquetas es algo que da mucho que pensar, porque precisamente la Ley de Alimentación Saludable busca proteger a estos niños. Y la segunda modificación que introdujo este decreto supremo publicado en vísperas del Día del Padre y en vísperas de que debutara Perú en la Copa América, es que se modificó el manual de advertencias publicitarias y se ha dado el permiso para utilizar adhesivos y se ha prorrogado. Explico. Se consideraba de que no todas las empresas de repente iban a poder etiquetar con octógonos los productos y se les dio un plazo adicional al dado, o sea, este mes, para poder etiquetar con stickers hasta diciembre de este año. Le dijo, ok, no has agotado tu stock, no has recogido tu stock, ok, puedes colocar stickers, pero tienes que informar al consumidor y se les dio plazo hasta diciembre. Este decreto les extiende ese plazo de diciembre 6 meses más, lo cual es injustificado. ¿Por qué? Porque las empresas conocían de la obligación de que tenían que etiquetar con octógonos hace un año y si no tomaron las precauciones es su responsabilidad. La segunda modificación es que se autoriza a las pymes a que utilicen simplemente adhesivos hasta el 31 de marzo del 2022. 31 de marzo del 2022, es decir, porque soy pyme, tengo la prerrogativa de no poner octógonos en mis etiquetas, sino que simplemente stickers. Y esto es algo muy peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque se traslada a los bodegueros, por ejemplo, por decir algo, la obligación de colocar los stickers. El bodeguero puede colocar el sticker donde le parezca mejor. Esta obligación, si se iba a colocar stickers, tenía que ser de cuenta de las empresas que lo manufacturan el producto, porque ellas saben dónde colocar, porque por ejemplo colocas en el sticker y tapas advertencias importantes, tapas otros componentes críticos, o sea, no puede ser. Crisólogo, no entiendo, ¿y por qué tiene que hacerlo el bodeguero y no lo hace la empresa? Es excelente pregunta. En la modificación no se estableció que la empresa lo tiene que hacer. ¿Pero se estableció que el bodeguero tiene que hacerlo? No se estableció que el bodeguero, sino se autoriza a que se coloquen los stickers, así como te lo dice de una manera tan vaga. No se dice, la empresa fabricante va a tener que colocar obligatoriamente el sticker antes de empezar el proceso de distribución del producto. Eso no dice. Te dice que se autoriza a colocar el sticker. Entonces eso queda liberado
a la buena voluntad de las partes. Lo puede hacer la pyme, lo puede hacer el distribuidor mayorista, lo puede hacer el distribuidor minorista, y esto es altamente peligroso porque precisamente lo que buscaba la ley, el manual y su reglamento es la estandarización en materia de etiquetado. Pero eso no es todo lo que trae, les voy a decir una cosa más porque Mati quiere añadir, y ella se va a referir a unos estudios muy interesantes. Se establece además, esto es increíble, se autoriza a los sujetos acogidos al RUS, o sea, al régimen único simplificado, las pymes y aquellos cuyas ventas anuales no superen las 150 unidades impositivas tributarias que comercializan o suministran alimentos y bebidas en escuelas públicas y privadas para que puedan seguir abasteciendo productos sin etiquetado octogonal hasta el 17 de junio del 2020. ¿Qué significa esto? Que los kioscos escolares van a poder seguir vendiendo productos chatarra hasta el 17 de junio del 2020. Estas modificaciones, Fiorella, Mati, son absolutamente incomprensibles, son absolutamente injustificadas, y por eso nosotros estamos invocando desde hace días a la ministra de Salud a que rectifique esto. La ministra salió a declarar en una conferencia de prensa muy concurrida que toda norma es perfectible y que iba a evaluar este decreto supremo que estamos comentando. Nosotros esperamos que sí, y confiamos porque el presidente Vizcarra, y también hay que recordarlo, honora el mérito, cuando estalló esta situación de que había que publicar el manual de advertencias publicitarias, él la sacó a pesar de que el Congreso se oponía y declaró que habían presiones políticas, recordarás, para que impusiera en lugar del etiquetado octogonal el semáforo que venía del Congreso, y también que le exigían la cabeza de la ministra de Salud. Él no cedió a eso y publicó el manual de advertencias. Por eso, apelando a ese antecedente que es positivo, le pedimos que reconsidere este decreto supremo que está desnaturalizando en buena parte la ley de alimentación saludable. Pero no solo la desnaturaliza, sino que va en contra precisamente de lo que quiere la ley, que es cuidar a los más chicos, ¿no? Porque eso de darle ampliación, experimentación a los kioscos, más bien no etiquetar a los productos para niños, para bebés, leches, no sé, productos de alimentación básica todo para eso. un infante. Es súper preocupante. Y no ha habido nadie que haya levantado su voz de protesta, aparte de ASPEC. Aparte de ASPEC, los colectivos vinculados al tema de la salud lo han hecho, académicos lo han hecho, pero los medios de comunicación se han esmerado en divulgar todas estas críticas, ¿no? Pero la ministra, reitero, más allá de decir que cualquier norma es susceptible de un nuevo análisis, no se ha manifestado. Y esto sí es preocupante, sobre todo teniendo en cuenta que había un antecedente positivo del presidente que se jugó por los octógonos. Pero además recuerden que no solo es el tema octogonal, eso es lo más popular, sino el tema de las escuelas. Al interior de las escuelas es lo que decía Mati, ¿no? ¿Qué dice la ley? Se tiene que educar en nutrición, se tiene que promover la actividad física, se tiene que declarar los kioscos libres de comida chatarra, se tiene que tener etiquetado octogonal. O sea, es un conjunto integral de medidas, claro, pero lo más popular son los octógonos, pero nada de eso se ha implementado hasta la fecha. Escuchando todo esto y todo esta debate que se ha abierto y que está acalorado, porque obviamente hay intereses que están siendo afectados. Pero esto me lleva a recordar lo que pasó con la industria tabacalera. Hace años, desde que hubo el famoso caso de un grupo de abogados que demandaron a McDonald's porque lo acusaban de los males cardíacos que tenían unos niños menores de edad, tenían males cardíacos y tenían un consumo muy alto en estos productos, y se lo llevó a la corte, ¿no? ¿Cuál fue la sentencia? Que no encontraron pruebas suficientes para declarar culpable a la empresa proveedora de alimentos. Pero como dijo un analista, es cuestión de tiempo. ¿Y qué es lo que hemos visto en los cigarrillos? Progresivamente, si la industria siempre se va a defender, eso está fuera de discusión, pero progresivamente se han ido aumentando las restricciones al cigarrillo. Desde puede ser dañino para la salud, hasta es dañino para la salud, después era un porcentaje pequeñito de una de las caras de la cajetilla, hasta ocupar la mitad, luego toda la cara, y hoy día lo que tenemos y prohibió fumar acá. Es cuestión de acumular evidencia, o sea, los estudios científicos no están yendo a la velocidad que se requieren. La industria en el fondo se da cuenta, pero hay muchos intereses, una inversión grande en la industria que está aleteando y tratando de postergar lo más posible, que eso es lo que estamos viendo. Porque es increíble, hay acá un conflicto entre un bien social, ¿no es cierto?, y que afecta a un montón de gente, y los intereses particulares. Obviamente está la salud por medio, están nuestros niños, o sea, nadie puede decir eso en contra, pero no está demostrado, no hay suficiente evidencia, y vienen pues los manejos y las manipulaciones. Entonces, yo le contaba a Crisólogo de un estudio que se ha hecho recientemente que realmente
vamos a ver cómo reacciona la industria. Pero tienen que haber más estudios de esta naturaleza, estudios que están demostrando el efecto que tiene el consumo, digamos, frecuente o alto de productos procesados en la salud. O sea, nadie puede negar cómo ha evolucionado o cómo ha crecido la obesidad. Si nosotros nos remontamos a la mitad del siglo pasado, ¿no? Y hablamos, bueno, de los Estados Unidos, que es el número uno en este tema, el ciudadano norteamericano promedio era una persona delgada. Y si tú ves cómo ha evolucionando su peso y la masa corporal, ¿no? El índice de masa corporal versus el tamaño de las porciones, que eso es uno de los temas clarísimos. Tú vas a Estados Unidos ahora y nosotros no podemos terminar un plato, pero si vives en Estados Unidos poco a poco vas a ir aumentando. Entonces lo que se ha hecho es aumentar el estómago del consumidor a partir de una serie de tácticas de venta, desde agrándome por un sol o agrándome por $1, 3 por el precio de 2. El refil famoso, ¿no? El famoso refil gratis, no es gratis. No existe. Entonces, el consumo promedio del ciudadano ha crecido y el resultado está en que ha aumentado. Hoy día tienes más del 60% de la población obesa. Entonces, si bien es cierto, ni las empresas de marketing tienen ese propósito, porque ¿quién va a querer hacer daño? Pero son los efectos colaterales, las externalidades, lo no deseado que genera otros propósitos que se ponen por encima, que eso es lo que explica estos cambios que tú estás mencionando. Efectivamente hay otros propósitos que son la mirada de corto plazo, las utilidades, lo que yo no puedo, cómo voy a dejar de ganar. Es una cuestión de tiempo. ¿Cómo puede acelerarse? Bueno, educando y invirtiendo más en investigación. ¿Cuánto se gasta en invertir para encontrar curas o medicamentos para tal enfermedad? Porque eso es rentable. Está la industria farmacéutica, están los hospitales, las clínicas, los seguros, etcétera, etcétera. Pero no es tan rentable prevenir las enfermedades. Por lo tanto, no se ha desarrollado suficiente investigación. Hay un estudio reciente, que tendrá que haber más para que sea más potente, que se ha hecho comparando el efecto que tiene dos dietas diferentes, ¿no es cierto? Se puso a dos grupos, a uno se le dio una dieta, en ambos casos era la misma cantidad de calorías, la ingesta, desayuno, almuerzo y comida estaba exactamente equilibrado, monitoreado cada ingrediente para que los dos grupos comieran exactamente, ingirieran la misma cantidad de calorías. Pero en uno, la dieta estaba basada en productos procesados, o sea, de los que tienen alto contenido de sal, azúcar, grasa, y la otra en productos naturales, son muy mínimamente procesados, pero ambos la misma cantidad de calorías. Al cabo de 2 semanas se pesó a los dos grupos, para esto no podían comer nada más que unos snacks que estaban a libre disposición para ambos. Okay. Eso es lo que podían comer en deshoras. Cuando se pesa a los dos grupos, ¿no? Al cabo de 2 semanas, el grupo que había comido la dieta de procesados había subido 2 libras y el otro había bajado 1 libra. Entonces, ¿qué conclusión interesante? Que el alto consumo de los procesados activa la hormona del apetito, o sea, y por otro lado reduce o minimiza la hormona que te dice que estás saciado o satisfecho. Entonces, el cuerpo no te da la señal que ya es suficiente lo que has comido. Y esa es la tendencia a seguir comiendo más. O sea, yo soy del área de marketing y sabemos cómo se hacen los estudios. O sea, yo puedo realmente llegar a definir cuál es el nivel óptimo de azúcar o de sal que quiero tener porque te capturo y te hago que comas más. Y también puedo saber qué tácticas hacen que el consumidor diga, uy, está barato. Pues no, mira, compro 3 en vez de 2. Claro, pero como lo tengo, me lo como. Otro hallazgo interesante. Si bien dice, pero nadie te obliga. Cuando vas a un restaurante, oye, pero compártelo. Está probado. El hombre, el ser humano, por más que seamos racionales, no lo somos tanto. ¿Verdad? Y no estamos todo el tiempo pensando analizando lo que tenemos. Y un estudio interesante de National Geographic prueba, y lo prueban las mismas periodistas, qué sucede cuando ellos piden un tamaño más grande de lo que ellos normalmente están acostumbrados a comer. Vamos a pedir la hamburguesa doble. Se ponen a conversar y se dan cuenta que terminan el plato. O sea, el ser humano tiende a comerse lo que le pones o lo que se sirve. Por eso, cuando alguien quiere bajar de peso, le dicen, sírvete o en plato más chico o la mitad. Come de todo, pero menos, ¿no? Entonces, todas esas prácticas, y es interesante porque ya hay estudios, sí, de marketing que demuestran cómo yo, cambiando la forma del empaque, ¿no? Llevo a que tú me compres más o poniendo determinada información, por ejemplo, ¿no? Tiene mucho más efecto que yo te ponga que he reducido grasas y te ponga el mismo producto con la misma cantidad de grasas y te pongo cuánto grasa tiene.
la gente va a comprar el que dice reducido, aunque tenga lo mismo. ¿Me entiendes? O sea, así reacciona el público. Entonces, las empresas que son las que conocen saben esto o deberían saberlo, ¿verdad? Si tu propósito es bienestar, porque nadie dice que no es bienestar, nadie dice que no quiere el bienestar del consumidor y de la sociedad y de los niños, ¿por qué se hace esto? Y esa es la pregunta. Yo lo que pienso es de que a lo largo de los años se va ganando más información, ¿no? Y hay muchos temas, por ejemplo, los comentarios de Mati me sugieren varias cosas. Por ejemplo, no solo el norteamericano cambió su contextura, sino que, por ejemplo, el caso de China es clamoroso, ¿no? Desde que se abrió el capitalismo y entraron estas franquicias de comida rápida, han empezado a generarse millones de chinos obesos porque están yendo a estos restaurantes a los cuales no tenían acceso. El tema de los estudios también es interesante porque muchas veces la industria se reveló hace un par de años que la prestigiosa Universidad de Harvard, me parece, había sido objeto de contribuciones por parte de la industria para señalar que la grasa era más peligrosa para la salud del individuo que el azúcar, lo cual no es cierto. Hoy en día está demostrado que el azúcar es mucho peor. Otro tema es que en el Perú, y aparentemente no somos lo suficientemente conscientes de ello, ya hay un problema de sobrepeso y obesidad galopante. Más del 50% de la población peruana presenta este tipo de problemas. Y en el caso de los niños, los niveles de sobrepeso y obesidad están por el 20%. O sea, esas son cifras claras que han sido dadas por el Ministerio de Salud y a las cuales no se puede rebatir. Esa es la realidad en la que nos encontramos. Entonces nosotros tenemos que pensar. Por eso cuando la industria todavía argumenta, esgrime argumentos del tipo, oye, sí, pues, pero nosotros tenemos un estudio comparativo que en América Latina el Perú es el menor consumidor de comida ultraprocesada. Bueno, ¿y eso qué? O sea, ¿eso qué? O sea, tenemos un 50% de sobrepeso y obesidad. No sé cómo esté Argentina, no sé cómo esté Chile, pero en el caso del Perú ya tenemos el problema. ¿Y qué estamos esperando? ¿Consumir más y que los niveles lleguen a 80% para decir, ahora sí tenemos un problema? Al contrario, ya la situación es clamorosa. La cuestión aquí es de fondo. En el Perú, en el país que nos importa, tenemos que implementar la ley de alimentación saludable, no solo con los autóctonos, sino con todas las otras disposiciones que van aparejadas a ella. Eso no se está haciendo. Y el tema es que los papás, por el desconocimiento, al no haber sido educados como consumidores, pese a que la ley lo manda, porque es bueno recordarles a nuestro público que la quinta política de Estado del Código del Consumidor establece que los consumidores tienen que ser educados como tales en las escuelas. Es decir, el niño consumidor, no el adulto consumidor que ya tiene hábitos, etcétera. El niño consumidor tiene que ser instruido sobre cómo leer las etiquetas de los alimentos, cómo leer los contratos, cómo armar un presupuesto familiar, cómo tener hábitos saludables de consumo sostenible, etcétera, etcétera. Nada de eso se está haciendo porque para el efecto tendría ya que haberse modificado la currícula escolar, haberse capacitado a los docentes y nada, porque la mejor herramienta para que un consumidor no consuma productos que le pueden hacer daño, fíjate que yo no digo, Fiorella, alimentos, yo digo productos. Porque un alimento, por definición, es algo que te nutre, es algo que te trae un beneficio para la salud. Pero muchos de estos productos enlatados, embotellados, embolsados, no son alimentos, son cosas, son objetos, son bienes de consumo que no solo no contribuyen para tu alimentación, sino, por el contrario, pueden ocasionarte graves problemas de salud, ¿no? Cristólogo, ¿qué pasa con los productos? Lo comentábamos antes de empezar el programa, por ejemplo, con los chupetines, ¿no? Que a tantos niños les gusta, no se puede poner en un chupetín un octógono, ¿no? Eso y en las chapitas, ¿te escuchaba una vez comentar claro, de las chapitas? Es correcto. Lo que pasa es que no en la norma que acabo de comentar, el decreto supremo 015, sino se les hizo un obsequio a la industria en el reglamento, en el manual de advertencias, en virtud del cual, si la superficie del producto es de 50 centímetros cuadrados o menos, no tiene la obligación de etiquetar. Es decir, existen muchos chocolates, muchos productos, muchas galletas con crema que deberían estar etiquetadas, pero se ha reducido el tamaño del empaque a menos de 50 centímetros cuadrados. O sea, una cosa así, como la que tengo abierta los dedos, si tiene esa superficie no tiene que etiquetar, lo cual es un regalo, un presente que no debe haberse dado por parte del legislador. En Chile, por ejemplo, la tolerancia es menor. Te dice, si el producto tiene 30 centímetros cuadrados, recién ahí estás obligado a exonerar. Acá le dimos 50, casi el doble. Y en el proyecto que tuvimos hace un tiempo de cuál iba a ser la superficie tolerable, era incluso en el Perú 20. O sea, solo si el producto tenía una superficie del tamaño de una fruna, es que no ibas a tener la obligación de colocarle octógonos. Pero acá se le ha dado 50. Y la otra cuestión es la de las chapitas. Precisamente el 015 establece la posibilidad de que en el caso de bebidas que tengan chapas o tapas, se les puede colocar el octógono en la chapita o en esto, o en la tapita giratoria. ¿Cuál es el tema en los envases retornables? ¿Cuál es el gran problema aquí? Que con todas estas medidas, estas exoneraciones, estas prórrogas que he comentado, se está enviando un pésimo mensaje al mercado. ¿Por qué? Porque han habido muchos empresarios
que se han adelantado y han empezado a etiquetar con octógonos hace meses, antes de que la obligación fuera ya totalmente exigible, hace meses. Entonces, esos empresarios se deben estar ahorita mirando al cielo. ¿Y por qué yo me adelanté? ¿Por qué actué con diligencia? ¿Por qué me preocupé? Si ahora resulta que salen estas prórrogas, ¿no? Entonces, el mensaje que envía el gobierno cuando expide este tipo de exoneraciones es pésimo, porque está desalentando para que en el futuro empresarios que sean muy acuciosos en el cumplimiento de las normas lo hagan, pues, porque siempre va a estar la exoneración que viene después, siempre va a estar la prórroga que viene después, etc. Y eso genera una mala conciencia en el sector. Por eso normas como este tipo tendrían que ser repensadas. Yo una vez conversaba con un representante de la Organización Mundial de la Salud y viene a colación pues de lo que decía Matilde, ¿no? En el sentido de que a veces los productos estos son muy adictivos. Y me decía de que, por ejemplo, el azúcar actúa en el mismo área neurológica que actúa las drogas. O sea, te genera una adicción. El consumo de estos productos en las dosis adecuadas te genera adicción. Entonces, por eso no es raro que si tú el paladar de un niño lo acostumbras desde la más tierna edad a sabores súper dulces o sabores súper salados, cuando a ese niño desde los 2 años le estás dando gaseosa, 3 años gaseosa, el día de mañana que le des agua, va a decir, guácala, no quiero esto. El día de mañana que le des su vasito de limonada sin azúcar o con una cucharita de azúcar, mamá, por favor, dame mi gaseosa, porque ya acostumbraste su paladar. El ser humano se basa en las costumbres, en los hábitos que va adquiriendo a lo largo de los años. Entonces los padres tienen una gran responsabilidad, pero no son conscientes de ello. Y la capacidad instalada en nuestro país para atender problemas de males, enfermedades no transmisibles, diabetes, sobrepeso, obesidad y tipos de cánceres derivados de la ingesta de este tipo de productos, está sobrepasada. Las colas que se hacen, por ejemplo, en salud para atenciones y hemodiálisis para los pacientes diabéticos, o sea, solo para que se den una idea, ustedes seguro han escuchado, muchos de ustedes, hablar de la hemodiálisis, de la diálisis. ¿Qué será esto? Bueno, es conectarte a una máquina por 2, 3, 4 horas para que te limpien la sangre. Y ya no hay cupo, ya no hay cupo. Y estas personas están enfermas de esto y van a tratarse. Yo conozco un amigo que tenía que ir todos los días a la 1 de la mañana y estar conectado hasta las 5 de la mañana para salir a esa hora a su casa, se cambiaba de ropa y se iba a trabajar. Tenía que pasarse la noche colocado ahí y veía, y eso me lo contaba, esta es una persona famosa, no voy a decir su nombre, veía gente que estaba también en este tema de la diálisis morir a su lado. Morir mientras estaban siendo objeto de diálisis. Y ya no hay camas, ya no hay cupos, no hay equipos para esto, porque cada día hay más personas enfermas de diabetes, porque la diabetes está presentándose cada vez a edades más tempranas. ¿Y debido a qué? Antes la diabetes puede ser una enfermedad que atacaba a los 40, 50. Hoy en día niños de 8 años ya son diabéticos. ¿Por qué? Porque desde niños, desde bebés, les están dando todo este tipo de comida. Repito, si no se implementa una política educativa tal cual manda la 5ª política de Estado del Código del Consumidor, la gente seguirá incurriendo en estos errores y tendremos más pacientes con enfermedades crónicas en el país. Y los sistemas de salud están colapsados. Mati, ya palabras finales. Hemos escuchado, Crisólogo, que no solo un tema de las empresas, ¿no?, que tienen diversos productos, sino también hay un tema de educación desde casa y un tema de educación también en los colegios. Efectivamente, eso se genera desde chiquititos y eso va de la mano también con la falta de educación cívica que tenemos en todo. Y eso demuestra cómo cuando tú educas al niño desde chico, le queda hasta adulto, igual que el sabor que le das en casa o la cantidad, se acostumbra. Entonces ahí hace falta una política realmente de Estado para que entre como obligatorio en la formación de los niños todo el tema de la alimentación. Es un costo social altísimo que estamos pagando, ¿no? Crisólogo mencionaba los niveles de obesidad. Yo a esto le agregaría que ahora está combinada la pobreza y la desnutrición con la obesidad. O sea, es lo increíble. Porque están llegando, bueno, las grandes empresas con una oferta que es muy atractiva porque es barata, está en todas partes y es rica. Es mucho más satisfactoria desde el punto de vista hedónico y organoléptico, ¿no es cierto?, que tengas estos productos a que tengas una manzana. Entonces, está probado que los mayores consumidores de productos chatarra son los de menores ingresos económicos, lo que ella dice. Sí, es verdad, porque es mucho más rentable tu dinero, ¿ya? Entonces, eso, como yo digo, estamos al revés. Lo bueno es caro y lo malo es barato. Entonces, lo que hay que hacer es sincerar los precios. O sea, tenemos una serie de externalidades. Por ejemplo, la iniciativa de aumentar el impuesto selectivo a las bebidas azucaradas va en esa línea, pero eso es una medida así chiquitita, aislada. O sea, le estoy diciendo, ok, tengo estas enfermedades, está pagando los fondos públicos y tú tienes que pagar
lo que tú estás generando. Tú has generado estas enfermedades, pon tu cuota. Pero tenemos un montón de otras externalidades que no estamos incorporando. O sea, realmente los precios de los productos que vamos a pagar tienen que ser más altos. No están incorporando estos temas. Tenemos que comer menos de mejor calidad. Esa es la propuesta que se está haciendo ahora. O sea, no es que la gente, no, porque el placer está en comer. No es cantidad, es calidad. El tamaño de la porción es sumamente importante. Es muy importante. Por más que sea comida saludable, ¿eh? No, el tamaño de la porción es importante. Está demostradísimo como eso, claro, ha ido detrás de los intereses de una industria que quiere crecer. Cuando no crece tu población y tú tienes unas expectativas o unos deseos de crecer a un nivel, tú o creces por cantidad, o creces por precio, no puedes crecer por precio, pero la población no sube tanto como tú quieras, tienes que hacer lo que se llama penetración, cómprame más. Yo les recordaba a mis alumnos, cuando yo estaba chica, la Coca-Cola, por decir una, o la bebida gaseosa en general, porque no era solamente la cola, sino toda la bebida gaseosa, era cuando era santo de alguien o era una fiesta. Cuando en mi casa había una bebida gaseosa, preguntábamos, ¿quién viene de visita? Era un acontecimiento el consumo de gaseosa. Y luego el tamaño de la bebida, yo me acuerdo de mi madre que decía, esta es la exacta cantidad para calmar mi sed. Era la botellita chiquitita que ahora es una reliquia que está volviendo como reliquia prácticamente. Se ha duplicado prácticamente el consumo individual, ¿no? Entonces yo creo que eso sí, volviendo al tema de la educación, pero tienen que ser medidas orquestadas, no medidas sueltitas. Claro. Ok, dime lo de los autónomos, pero ¿dónde está el tema de los colegios? ¿Dónde está la educación? ¿No? Y lo otro es que... El impuesto selectivo al consumo, los octógonos, son medidas que están bien, pero si no hay educación, van a servir de muy poco. De muy poco. Ninguna medida gubernamental sin educación va a prosperar y va a tener efecto a largo plazo. Podremos seguir conversando de esto seguro mucho más tiempo, pero yo sé que el cresólogo también tiene otras responsabilidades, así es que yo lo voy a liberar. Muchísimas gracias, Mati, por estar con nosotros. Hay muchos comentarios en redes sociales. Mati, te mandan muchos saludos, me imagino que son algunos de tus alumnos. Y a ti también, cresólogo, muchas gracias por venir al programa. De nada, Fiorella, un gusto. Hagamos la segunda parte, no hay problema. Por supuesto. Nos encontramos en una siguiente edición de Mesope. Muy buenos días.